Bueno, Ignacio. Bueno, Vanessa, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por aceptar la invitación a compartir. Yo creo que va a ser un encuentro en el que nos darás demasiadas pistas, algunas pistas, ¿no?, para ondear en estos tiempos complejos que habitamos. Bueno, vamos a ver. Gracias en todo caso a vosotros por haber venido tan lejos para hacer esta entrevista. Quisiéramos, Ignacio, que nos ayudase a desmadejar algo de lo que está pasando en estos tiempos de tantas complejidades. Usted es analista de geopolítica de comunicación, ha escrito un documento muy valioso sobre el fenómeno de la COVID-19 y queremos de este hecho hablar. Pero para empezar, una brevísima presentación. ¿Quién es Ignacio Ramonet? Bueno, digamos, soy profesor, soy doctor en Ciencias Sociales, me doctoré aquí en París, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, y mi especialidad es la comunicación. Ahora soy profesor emérito, pero he sido durante 35 años profesor de teoría de la comunicación y en particular de teoría de la comunicación audiovisual. Y por otra parte he hecho una carrera de periodismo y en particular he sido director, después de haber sido muchos años periodista, redactor jefe adjunto, redactor jefe y luego director durante unos 20 años de Le Monde Diplomatique. Y ahora soy pues el responsable, director de Le Monde Diplomatique en español, que es la edición española de Le Monde Diplomatique. Así que tengo una doble gorra, se dice aquí en Francia, por una parte profesor y por otra parte periodista. Dicho lo cual, vamos a pasar a hablar de ese fenómeno de la COVID-19. ¿Cuál es la hipótesis que maneja usted respecto al origen del virus? Bueno, en realidad la cuestión del origen del virus, que ha dado lugar a una literatura muy extensa y sobre todo una teoría, en fin, a una literatura militante, ¿verdad?, con dos tesis contrapuestas, las dos muy manipuladas, muy utilizadas. Una de ellas dice que el virus fue introducido en China por las Fuerzas Armadas Americanas que participaban en la ciudad de Wuhan a los Juegos Olímpicos Militares que tienen lugar cada 3 o 4 años y que ese año, en el año 2019, se desarrollaban precisamente en Wuhan y que, digamos, los militares estadounidenses lo habrían traído de un laboratorio americano para diseminarlo en China para reducir la intensidad o la velocidad del desarrollo de China. Esa es una teoría. La otra teoría, que ha tenido mucho más éxito, es la de decir que el virus probablemente se escapó de un laboratorio que existe en Wuhan, un laboratorio instalado con el apoyo científico de Francia en Wuhan, y que ese virus, al escaparse de allí, en particular se diseminó entre la población de las aves y de los animales salvajes que se venden en el mercado de las aves en Wuhan, en particular a través de un animal particular que se llama el pangolín, y que el consumo de la carne del pangolín hizo que apareciera en Wuhan el primer caso de COVID-19, que se llamó COVID-19 porque apareció al final del 2019 en Wuhan. Esas son las dos tesis, ninguna está demostrada hasta hoy, ninguna de las dos. Sí. Lo más probable es que haya aparecido en Wuhan, eso sí. ¿En qué circunstancias? Ha habido encuestas de la OMS, encuestas independientes, y por el momento no se sabe bien, además no se sabe bien cuál es el animal que ha servido de transmisor.
porque para que un virus animal, porque es un virus animal, salte al hombre, hace falta un adaptador, un intermediario. Entonces la cuestión es, precisamente, no se ha encontrado a ese animal, el animal que tenía el virus salvaje y en el que se adaptó para poder aclimatarse al cuerpo humano. Ahora, el por qué la tesis de Wuhan puede tener más fundamento. Bueno, porque la mayoría de las gripes anuales, el origen de las gripes viene de esa región del suroeste, oeste de China, que son lugares donde hay una tradición de consumo de animales salvajes, que desde entonces además China los ha prohibido, ya está prohibido consumir animales salvajes. Y el animal salvaje, evidentemente, es un animal con el que el hombre no tiene hábito de estar en contacto con él. Nosotros, los animales que nos rodean, los perros, los gatos, las gallinas, los caballos, etcétera, los animales que nos rodean, los animales de la huerta, los animales son animales que también tienen muchos virus específicos, pero vivimos con ellos desde hace decenas de miles de años y ya nos hemos adaptado y sabemos protegernos, ¿verdad? Mientras que un animal salvaje tiene virus con los cuales nosotros no hemos estado confrontados y por consiguiente lo que ha ocurrido con la COVID es la adaptación finalmente de los seres humanos del planeta a un nuevo llegado que ya además está aclimatado ahora, porque ya ahora hay vacunas contra la COVID-19 globalmente como las de la gripe, ¿verdad? También cuando la gripe cambia, el número de muertos aumenta de la gripe. Y la gripe ya es lo que más mata en el mundo cada año. En un país como Francia, por ejemplo, donde la vacuna es muy fácil y muy barata y prácticamente obligatoria para las personas de más de 60 años, digamos que el Seguro Social te la regala, ¿verdad? A pesar de eso, en Francia muere cada año unos 140.000 personas de la gripe, 140.000 de la gripe, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando llega una cepa nueva, la defensa es más reducida y la mortalidad mucho más alta. ¿Qué relación pudiera tener con el saqueo de la naturaleza y el modo de producción actual? No, seguro, por ejemplo, esta epidemia, muchos naturalistas o muchos ecologistas ya la habían anunciado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Lo que está pasando es que el territorio salvaje, digamos, el territorio de la naturaleza, cada día se ve reducido por el aumento de la extensión, digamos, de la urbanización, la extensión de las zonas industriales, la reducción del hábitat de los animales, y eso hace que cada día hay mayor contacto con estos territorios, ¿verdad? Y entonces, bien, ese salto se puede producir. Actualmente, en el momento en que hablamos, hay una amenaza sobre el planeta de una peste aviar. Ya ha habido 2 o 3 alertas. En torno al 2005, 2006, ya hubo una primera alerta con el virus H1N5, por ejemplo, que surgió en México y se temía que se extendiese al planeta. Hay la amenaza de una peste aviar. En este momento, por ejemplo, aves que nosotros no vemos como aves, por ejemplo los pingüinos, que son aves, los pingüinos están prácticamente siendo exterminados en la Antártida por el virus de la peste aviar, que aún no ha saltado al ser humano, ha saltado en varios casos, pero no se ha extendido. Si se extendiese tendríamos otra COVID. ¿Y cuál es el problema? El problema es que seguro que vamos a encontrar una vacuna, pero mientras encontramos la vacuna, probablemente en el caso de la COVID fue la vacuna más rápidamente encontrada de la historia de las vacunas, ¿verdad? Porque se pensaba al principio que se tardarían entre 3 y 5 años para tener una vacuna y la tuvimos en menos de un año, ¿verdad? Cosa prodigiosa, ¿no? ¿Qué consecuencias sociales tuvo la pandemia y qué develó?
Bueno, la pandemia ha tenido, primero hay que recordar que la pandemia son 1.000 millones de personas afectadas. La pandemia son 1 millón de muertos, 1 millón de muertos, y 1.000 millones de personas enfermas. Evidentemente, países enteros inmovilizados, el planeta entero inmovilizado, con excepciones. Es decir, con la gente confinada. Esa palabra, confinamiento, una palabra que no se usaba desde hace mucho tiempo, y de repente la gente se encontró confinada, las ciudades vacías, durante semanas, meses, el comercio internacional detenido, la producción mundial detenida, el consumo mundial detenido. Evidentemente, un traumatismo como el de la COVID-19 no se ha producido en el planeta nunca. Sí, es algo inaugural. Evidentemente ha habido epidemias en el mundo, ¿verdad? Ha habido epidemias, y hasta muy recientemente. La gripe española, por ejemplo, lo que se llamó la gripe española, que no tenía nada de español, evidentemente es una gripe que venía de Kansas, que trajeron aquí los militares americanos que participaron en la Primera Guerra Mundial a partir de 1917. Pero se llamó gripe española porque, como aquí no se podía hablar por razones de censura de lo que estaba pasando, solo la prensa española, que no participaba en la Primera Guerra Mundial, evocó este tema. Entonces, pero la gripe española, que causó más muertos que la Primera Guerra Mundial, la gripe española no se tuvo conciencia de que era una epidemia. Hubo los muertos, pero no se habló de la epidemia, se habló después. Después se supo que había habido una epidemia. Todo eso era como una consecuencia de las dificultades debidas a la guerra, el hambre, la enfermedad, la debilidad, etc. Bien. Esa fue la última gran epidemia, pero tampoco tuvo un carácter tan universal como ha tenido la COVID en tan poco tiempo, ¿verdad? Entonces, y no podemos hablar de las pestes que ha habido aquí, digamos, cuando digo aquí, en el mundo, en tal o tal lugar, por ejemplo, de cólera, al final del siglo XIX en algunos países europeos, o de fiebre amarilla en algunos países del Caribe, etc. Eso no se puede comparar con la COVID. La COVID son 7.000 millones de personas detenidas durante meses sin hacer nada y encerradas en sus casas. Eso no se ha producido nunca jamás, porque el mundo nunca ha estado tan unificado como ahora. También usted maneja el pirateo entre estados, la privatización del sistema de salud. No, eso claro. ¿Qué ha revelado la COVID? Por ejemplo, efectivamente la COVID reveló pues las carencias que había producido el neoliberalismo, ¿verdad? El neoliberalismo, por ejemplo, esta doctrina política que se desarrolla a partir de 1980 y que globalmente tiende a reducir la parte del Estado en la economía, el rol del Estado en la economía, y a privatizar la mayoría de los servicios, pues cuando estalló la COVID, pues se descubrió precisamente que los países no estaban equipados desde el punto de vista digamos, de soluciones en términos de salud, no estaban equipadas para tener suficientes camas, suficientes medicamentos. La COVID necesitaba unos aparatos específicos, por ejemplo, respiradores. Nadie tenía respiradores. En Europa ni siquiera había mascarillas, no existían las mascarillas. En los países del este sí, porque ya había habido varias COVID, es lo que trato de explicar en ese estudio. Había habido en el 2005, en el 2012, ya había habido un tipo de COVID. Y Japón, los países de Asia se habían acostumbrado, por eso los japoneses venían aquí con mascarillas, porque ellos se habían acostumbrado a tener, ellos habían vivido ya esta cuestión, pero a nivel local. Evidentemente, la privatización de los sectores de la salud, se vieron las consecuencias cuando llegó la COVID, porque no había manera de recibir a tantos enfermos y de prestarles atención. Y además se descubrió que nadie aquí fabricaba paracetamol, que el paracetamol se había externalizado. Paracetamol, una cosa tan sencilla que era lo que más eficaz era contra la COVID en un primer tiempo. Eso se había externalizado a Asia
y ningún país de Europa producía paracetamol, ¿verdad? Bien. Entonces, sí, la COVID reveló muchísimas cosas en términos de... reveló, por ejemplo, que asociaciones tan integradas y que parecían ya establecidas como la Unión Europea no funcionaban, porque todos los países cerraron la frontera. Todos los países expulsaron a los extranjeros, a los turistas, etcétera, aunque les ocurriera lo que les ocurriera. Hubo un egoísmo fundamental. Los países prácticamente se disputaron la compra como en una subasta, las mascarillas, el que más pagaba las compraba y no el que tenía el contrato al principio. Se robaban las mascarillas entre ellos. En fin, se reveló un mundo a la vez que estructuralmente demostraba que era un mundo que estaba mal encarrilado, pero también muchos sentimientos, digamos, poco morales, poco éticos, y por otra parte también en términos, digamos, políticos, cuando nos habían dicho que todo esto estaba muy organizado, que la globalización era un universo en el que todo estaba estructurado, de repente no había nadie al mando. No había ninguna organización que tenía responsabilidad, ni la Cruz Roja. Por ejemplo, la Cruz Roja desapareció. Nadie oyó hablar de la Cruz Roja. La OMS no estuvo a la altura, se equivocó. Dijo que no había que ponerse mascarillas, sí, luego no. Que el paracetamol era bueno, no, que no era bueno, etcétera. No dio ningún consejo, no sirvió para nada. No hubo nadie, las Naciones Unidas no funcionaron, nadie dirigió. En Unión Europea nadie dirigió, los jefes de cada estado tomaron sus propias decisiones de manera muy autoritaria. No hubo colaboración. Entonces, en un mundo que creíamos que estaba funcionando en base a la colaboración desde 1945. De hecho, la COVID demostró algo que ahora se ha confirmado, de que no hay Naciones Unidas, que no sirven para nada. Luego a Trump, cuando Donald Trump toma decisiones sin consultar a nadie, etcétera, bueno, lo hace en el universo creado por la COVID, en el que no hay jerarquía internacional, el multilateralismo no existe. La COVID ya lo mostró. Sí. Frente a todo eso, el ejemplo de Cuba. Claro, entonces, fíjate, frente a todo eso, el ejemplo de Cuba, el ejemplo de Venezuela, países que ya están acostumbrados a vivir con lo suyo, ¿verdad? Es decir, a no depender de los demás. El ejemplo de Cuba, en un primer tiempo Cuba como otros, yo pasé la COVID en Cuba, porque me pilló en Cuba y me quedé en Cuba. Entonces pude ver y escribí ese texto en Cuba. Y pude ver precisamente cómo las autoridades, por una parte, disponían de un sistema de salud muy desarrollado, obviamente. Cuba es probablemente una de las potencias médicas más importantes del mundo, en términos de cuántos médicos por, no sé, por 1000 habitantes, cuántos médicos hay en Cuba, más que en ningún otro país del mundo. Pero además, con un sistema de laboratorios y de estudios, Cuba no tenía los recursos para comprar vacunas. Y aunque hubiera querido comprarlos, por razones del bloqueo financiero no podía pagarlos. Por ejemplo, Cuba tuvo un problema de oxígeno. La fábrica que fabricaba el oxígeno, una de las fábricas, tuvo dificultades y el bloqueo impedía que Cuba pudiera comprar el oxígeno. Hubo, menos mal, una campaña internacional y algunos países ayudaron, Venezuela en particular, República Dominicana también, que prestaron ayuda desinteresada. Pero para las vacunas, cuando empezó a haber vacunas, que la primera era la china, o luego la rusa, luego algunas occidentales, había que comprarlas, porque eran empresas privadas las que la producían. Y Cuba no podía hacerlo. Y sin embargo, los laboratorios cubanos pusieron a punto 5 vacunas contra la COVID. Y Cuba es el único país del mundo que pudo vacunar a toda su población con su propia vacuna, de manera gratuita. Acuérdate que al principio la vacuna valía muy cara y en muchos países se hizo gratuito, pero en otros países se vendía, había que comprarla, ¿no? Y había como una carrera al sálvese quien pueda. Entonces ahí sí Cuba dio una lección precisamente de lo que es un sistema público de salud con gran capacidad, no solo
de solidaridad, en términos de solidaridad, sino en términos de calidad y de laboratorios, ¿no? Poner a punto una vacuna, no, fíjate, un país, no, Francia no ha puesto a punto una vacuna, Japón no ha puesto a punto una vacuna, ¿no? España no ha puesto a punto una vacuna, y son países mucho más importantes desde el punto de vista económico, incluso científico, ¿verdad? Pero así que Cuba dio una lección ahí, sí. Otro elemento que evidenció la pandemia fue el tema de la posverdad y el pensamiento mágico. Usted ha hablado de que los hechos ya no importan. Sí, bueno, eso la COVID lo demostró desde el principio, porque decíamos, ¿verdad?, sobre el origen. De ahí ya empezó, como la COVID creó un pánico universal. Al crear un pánico universal, el miedo es un factor determinante en la credibilidad de algunos bulos, ¿verdad? Y entonces la COVID creó una atmósfera interesante para los bulos. Bueno, acuérdate que, por ejemplo, Donald Trump dijo que si la lejía servía para matar al virus, ¿verdad? Si había que pasar por las superficies. Acuérdate que uno de los temas era saber cuánto tiempo vive un virus. Si el virus se cae sobre la mesa, ¿en cuánto tiempo ese virus que está sobre la mesa va a vivir? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora, un día, una semana, un mes? ¿Cuánto tiempo, no? Entonces, ¿cuándo voy a estar seguro que ese virus que se encuentra en un universo no biológico va a sobrevivir? Entonces ahí se decía, no, eso se mata porque se le pasa alcohol, todo el mundo tenía las botellitas de alcohol, también si se le pasa lejía. Entonces Trump dijo algo así: si la lejía mata al virus que está sobre la mesa, bueno, y si el virus sabemos que se queda sobre todo en la garganta, ¿verdad? Se queda a la entrada de los pulmones, no penetra, se queda por aquí, porque aquí se difunde. Entonces, si bebo lejía, lo mato. Bueno, y mucha gente se puso a beber lejía y se murió, claro, bueno, si bebes lejía te matas, ¿no? Entonces, quiero decir, cosas como estas empezaron a circular. Cuando llegaron las vacunas hubo la tesis de que la vacuna mataba, ¿verdad? Y que en realidad la vacuna lo que hacía era que te inoculaban un producto que era como una especie de chip electrónico y que a partir de ahí te iban a poder pilotear, pues íbamos a ver todo lo que tú podías hacer. Hubo 1000 bulos en torno a la COVID, ¿verdad? De que cómo se transmitía la COVID, de qué manera, si que las mascarillas no servían. Al principio los propios gobiernos participaron porque no tenían mascarilla. Entonces la tesis de que la mascarilla no servía era una tesis que los propios gobiernos desarrollaron, diciendo no es útil la mascarilla porque hay que mantener una distancia prudencial, ¿verdad? Aquí en particular el gobierno, en Francia, que no tenía mascarillas al principio, como todo el mundo, desarrolló la tesis de la distancia. Había que estar a 1,5 metros, entonces la distancia dio lugar a todo un debate. Era 1,5 metros, 1,30 metros, 1,25 metros, 90 centímetros. ¿Cuál es la buena distancia para que el virus no te alcance? ¿No? Había toda una tesis porque no tenías mascarilla, ¿verdad? Y muy pronto se estableció la idea de que no había verdad. Por eso en Estados Unidos, en todos los países surgió un personaje que era el que daba las noticias sobre el avance de la enfermedad. ¿Cuántas personas infectadas ha habido hoy? ¿Cuántos muertos ha habido hoy? ¿Cuántas personas ingresadas ha habido hoy? Etcétera. Una especie de señor COVID o señora COVID en la televisión. En Estados Unidos era un médico, no recuerdo el nombre ahora, muy célebre, súper célebre. En el libro está. Y además un hombre con toda clase de diplomas y todo esto. Pero muy pronto se puso en causa lo que decía, ¿verdad? Muy pronto se estableció la idea de que cualquier afirmación de carácter científico, cuanto más científico era, más sujeto a cuestión podía estar. Porque en realidad
inmediatamente se contradecía. Piensa que una de las consecuencias de la COVID es que el ministro actual de la Salud en Estados Unidos, que es el Kennedy, el nieto de Kennedy, o el sobrino nieto de Kennedy, es ministro porque desarrolló durante la COVID la tesis de que las vacunas matan. O sea, que es un antivacuna militante, como lo fue Trump, que estaba en contra de las vacunas. Y Trump también era presidente en aquel momento, ¿verdad? Fue también el presidente que desarrolló la idea de que no había que hacer nada. Trump probablemente es responsable de millones de muertos en Estados Unidos, porque no dio ningún tipo de consigna. La gente siguió saliendo, yendo a los supermercados, etcétera, y contagiándose. Yo definí la pandemia como un hecho social total. Sociológicamente es lo que se llama un hecho social total, porque a partir de ese momento, si quieres, la COVID fue como un revelador universal, ¿sabes? En el libro yo lo comparo, en la policía tiene un producto cuyo nombre está en el libro, que uno lo sabe por la cultura cinematográfica, ¿no? Y de la televisión. Si tú asesinas a alguien, los asesinos limpian las huellas de su crimen, ¿verdad? Entonces, si han matado a alguien, pues luego lo limpian todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pero la policía tiene un producto que lo pasa, una especie de revelador, que pasa y la sangre reaparece, por mucho que lo hayas limpiado. Que además tiene un nombre así como el revelor o algo así. La COVID fue el revelor, porque de repente todo lo que no funcionaba en nuestras sociedades, la COVID lo hizo aparecer brutalmente, ¿verdad? Bien. Lo que pasa es que todo se olvidó y sabíamos que se iba a olvidar, porque finalmente la sociedad, igual que las personas, cauteriza, cicatriza el dolor y lo recubre con un sentimiento de optimismo, de euforia, etc. Acuérdate que después de la Primera Guerra Mundial y de la gripe, lo que vino fue lo que se llamó los felices años 20, ¿verdad? The Roaring Twenties, dicen los americanos. Los años 20 del Charleston y de la locura, pero en realidad ya estaba el virus ahí y luego viene el nazismo, ¿no? Y ahora mira lo que está viniendo, la extrema derecha, ¿verdad? Sí, porque la COVID dejó un trauma muy fuerte, del que no estamos conscientes, conscientemente se ha olvidado, de hecho. Es como una mala experiencia cuando se olvida, ¿verdad? En el psicoanálisis, digamos. Está hecho para olvidar. En ese sentido, y usted lo ha dicho, estamos ante un nuevo mundo lleno de peligros. Sí, es un mundo lleno de peligros, es un mundo, si quieren, que las reglas del juego están cambiando. Son las reglas del juego. Globalmente las reglas del juego se establecieron en 1945. Un mundo nuevo, el mundo de después de las dictaduras y de los sistemas nazis o fascistas o militaristas, un mundo basado en el derecho, basado en el reconocimiento de los valores humanos, y un mundo en el que la guerra se proscribía, eso, según la Declaración de Naciones Unidas. Y se crea Naciones Unidas, que es un instrumento radicalmente nuevo en la historia de las naciones. Nunca en los miles de años del mundo, digamos, desde Sumeria, nunca ha habido algo así como un foro en el que los países discuten, conversan, dialogan para no hacerse la guerra, ¿verdad? Esa es la gran innovación de Naciones Unidas, que no existía. Bien.
Ese mundo es el que está cambiando ahora, ¿verdad? Esas reglas que se dieron en 1945 hoy ya no funcionan. En este mismo momento se están redefiniendo. Es un mundo en el que, por ejemplo, la guerra vuelve a ser una herramienta de reglamento de conflictos, ¿no? Si quieres, no porque desde 1945 hasta ahora no haya habido guerras, evidentemente ha habido guerras, pero eran guerras como accidentes, digamos, y eran guerras, ha habido desde 1945 muy pocas guerras entre estados, no ha habido guerras entre estados, ninguna gran guerra entre estados. Ha habido guerras entre organizaciones armadas, por ejemplo, anticolonialistas, por ejemplo, Argelia, por ejemplo, Vietnam, por ejemplo, Angola, por ejemplo, contra un Estado colonial o un Estado dictatorial. Pero una guerra entre un país con un ejército organizado contra otro país con su ejército organizado, muy pocas, porque Naciones Unidas está ahí para eso. Incluso las intervenciones de Estados Unidos, últimamente en los años 90 y 2000, en el Golfo, contra Irak, contra Afganistán, era como una respuesta al terrorismo internacional, oficialmente. No era una guerra contra un Estado, ¿verdad? O contra un Estado definido como criminal y colocado como fuera de la comunidad internacional, que fue también la intervención de la ONU y de la OTAN contra Serbia, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer aquí la historia de eso. Lo que quiero decir es que globalmente ahora la guerra es una herramienta para arreglar cualquier problema. En este preciso momento. Porque, bueno, Ucrania está ahí, ¿verdad? Pero también lo hemos visto en Azerbaiyán, recientemente contra Armenia, por ejemplo, a recuperar el Alto Karabaj, en Sudán, en Goma, evidentemente en Gaza. Israel regla un problema de una manera, de una brutalidad que deja perpleja a la humanidad ante la violencia genocidaria de lo que está pasando en Gaza. Y así sucesivamente, ¿verdad? Este es un aspecto. Otro aspecto es que en este mundo, por ejemplo, no hay una doctrina económica que se imponga a todo el mundo, ¿verdad? Cosa que desde 1980, decíamos antes, sí, porque era el neoliberalismo. Por ejemplo, el neoliberalismo lo adoptó la derecha, porque lo impone la señora Thatcher en Inglaterra y el presidente Reagan en Estados Unidos, pero muy pronto lo adapta la izquierda. Por ejemplo, a partir de 1982, Felipe González lo introduce en España. A partir de 1983, Mitterrand lo adopta aquí, pero los chinos lo adoptan también en la misma época, en 79. La nueva escuela, el socialismo de mercado de Deng Xiaoping, con esta idea de que el libre mercado es bueno para todo el mundo, ¿ok? Pero eso ya no funciona hoy. Hoy el mundo funciona sin una doctrina económica que se imponga. Es lo que está haciendo Trump con los aranceles. Está instaurando el proteccionismo como nueva escuela económica. El proteccionismo, que era lo que más odiaba a la globalización. Lo contrario de la globalización es el proteccionismo. Bueno, el proteccionismo, ¿de qué se habla ahora? De aranceles. Y los europeos aumentan los aranceles para sancionar a Estados Unidos, o amenazan a Rusia con aranceles, etc. Sí, los aranceles vuelven a ser un argumento como al final del siglo XIX, la época de McKinley, etc. Si quieres, en esos dos aspectos, la guerra como herramienta de solución de problemas que la política no puede solucionar, y el proteccionismo como respuesta a los desórdenes creados por el neoliberalismo. Porque, ¿qué es lo que ha provocado el neoliberalismo en nuestros países desarrollados? El derrumbe de la clase media. El derrumbe de la clase media. Hoy no hay clases medias. Lo que se llamaba clase media hace 20 años son los pobres de hoy. No hay clase media. ¿Hay gente más pobre que los pobres? Sí, los inmigrantes.
Sí, pero los inmigrantes y la llegada de los inmigrantes desarrolla una dimensión que globalmente en Europa no se conocía tanto, que es el racismo xenófobo, que en Estados Unidos es algo estructural porque siempre existió contra los pueblos originarios o contra la comunidad afrodescendiente. Pero aquí se está desarrollando, aquí había antisemitismo, como el racismo obsesivo en algunos países, ¿verdad? Sobre todo de Europa central y oriental, o contra los gitanos, ¿verdad? Pero ahora hay un racismo diseminado contra los inmigrantes. Entonces la presencia de inmigrantes ha creado esta situación cuya consecuencia política es la subida de la extrema derecha xenófoba y racista. ¿Por qué? Porque los xenófobos y racistas son los desclasados de la clase media, que encuentran un argumento muy sencillo de decir quien te quita el trabajo es el inmigrante, cuando en realidad quien te quita el trabajo es el modelo de la externalización de la producción. Si te llevas la fábrica a Asia, pues evidentemente te quedas sin trabajo, los inmigrantes no tienen nada que ver, pero como necesitas a alguien concreto para acusarlo de tu desgracia, el trabajador que está en Bangladesh no lo ves, pero el de Bangladesh que está aquí de camarero o que te trae el delivery de tu Uber Eats, pues ese sí lo ves. Sí. Entonces, este es el mundo cambiante en el que estamos. Sí. En su libro, La era del conspiracionismo, afirma que el comportamiento de los grandes medios ha sido, respecto a la guerra de Ucrania, bueno, pues ha sido que no nos podemos fiar, ¿no? Claro, porque, digamos, todo esto que estamos diciendo se hace en un contexto, que tú lo citabas antes ya, en el que la verdad ha muerto, en el que no tienes ningún tipo de referencia y que los medios pretendidamente más serios lo que hacen es periodismo militante. Defienden ideas, defienden ideologías para las que son las que son beneficiarias para ellos o para sus dueños y ignoran mucha información, no dan la información sencillamente, que es una manera de censurar, claro está. Y por otra parte, no dudan en tergiversar incluso la realidad o contarla de una manera sesgada. Esto no es nuevo, esto existe desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que ahora estamos en la era de las redes sociales y las redes sociales multiplican esto de una manera exponencial. Y nadie sabe cómo enfrentar esta situación desde el punto de vista comunicacional. Entonces te encuentras con un contexto en el que los parámetros fundamentales se han derrumbado, no es que se están derrumbando, no existen, y por otra parte no tienes ninguna referencia, ningún punto de precisión, ningún punto de vista al que te puedes aferrar diciendo este es el buen análisis. Es muy difícil. Sí. Entonces, por eso el contexto se ha vuelto tan oscuro, porque o se ha vuelto oscuro, digamos, para alguien que quisiera tener una visión objetiva. Eso ha desaparecido, ¿verdad? Todo es subjetivo. Sí. Tanto más que las redes sociales solo son subjetivas. Sí. Pero eso ha alcanzado todo, la universidad, por ejemplo, la universidad se podía pensar que era la academia, pues tenía una visión científica, objetiva, resultado de análisis, no, la universidad es tan militante como cualquier otra cosa, sí. Entonces, militante contra militante. Durante mucho tiempo solo se nos acusó a nosotros, digo, la izquierda, de ser militantes, ¿verdad? Y había, bueno, pues la prensa seria, y los periodistas serios y los medios serios, y había los periodistas militantes. No, ahora, bueno, ya era así antes, los militantes son ellos. Sí. Agarrando ese concepto de la guerra, lógica, y con los medios de comunicación y demás, ha instalado una matriz de opinión de que Rusia, hay que defenderse de Rusia,
lo digo para poder agarrar un poco cuál es el rol de la OTAN también en este momento, ¿no? Y con toda la fiebre del rearme que hay ahora en los países occidentales. Sí, si quieres, mira, la guerra de Ucrania es lo que ha demostrado esto que estábamos diciendo, ¿verdad? La guerra de Ucrania ha producido una toma de posición tan histérica, tan violenta, tan partidaria en los medios tradicionales, en contra de Rusia, evidentemente, que hace que podríamos hacer una apuesta. Alguien que quisiera tener una idea más o menos equilibrada, ¿no? Saber qué es la guerra de Ucrania, ¿verdad? No podría hacerlo leyendo, por ejemplo, El País. Porque el odio feroz que hay contra Rusia, el odio militante, es como si, hablo de un periódico como El País, podríamos coger cualquier otro, La Vanguardia, El Diario, lo que quieras, ¿verdad? Tomó El País, o Televisión Española, todo El País porque tiene como un cierto reconocimiento de ser un periódico de calidad. Pero nadie podía tener idea de, aparte la sola explicación es que Putin se volvió loco y los rusos están sedientos de sangre y se han lanzado al asalto de Ucrania así por una especie de crisis de locura. Pero si no, no hay ninguna razón. Y evidentemente el lado partidario, ¿verdad? Por ejemplo, Ucrania jamás, en estos casi 4 años, 3 años y medio de guerra, Ucrania jamás ha matado a alguien en esa guerra. Yo nunca he visto en la prensa que Ucrania haya provocado un muerto, un herido, no, solo ellos han tenido muertos y heridos, y en general esos muertos y heridos han sido asesinados con saña por los rusos. Sí, una visión tremendamente maniquea, de guerra civil, cuando, bueno, España no está implicada, evidentemente está implicada en esta guerra por razones de alianzas, etcétera. Pero la prensa no es el Ministerio de Defensa español. Se supone que la prensa puede tener una posición más analítica, más distanciada. Y lo peor, Vanessa, es que a lo largo de estos 3 años y medio, quien haya tomado una posición en contra de esta rusofobia feroz, pues prácticamente te excomulgan, ¿verdad? Te sacan del círculo de la razón, como decían aquí algunos. En Francia, esto que decimos para Ucrania es sobre todo con lo de Gaza. Lo de Gaza aquí ha alcanzado dimensiones de psiquiatría. Cualquier persona que diga en Gaza hay una matanza, bueno, ya estás digamos, acercándote al antisemitismo, sino que estás de lleno en el antisemitismo. Si tú dices que aquí, que Israel, ¿cómo? El ejército de Israel, el ejército más moral del mundo, tú lo estás acusando de matar a un niño. Tienes que acusar a Hamás de poner a un niño como escudo humano contra sus terroristas. Si no haces eso, estás entrando en el antisemitismo. Digo, se ha perdido la razón. Se ha perdido la razón. Tanto por eso te digo que hoy los medios, en general, todos sin excepción, no le veo excepción, ni el New York Times, ni Le Monde, los medios están en la guerra, cosa que sabíamos, los americanos lo hicieron en la guerra de Irak, lo que se llamaba los embedded, sí,
los corresponsales solo podían cubrir la guerra, se iban con los militares americanos. Bueno, cuando tú vas con los americanos y los ves morir, obviamente te apiadas de ellos. Tienes más bien el punto de vista del grupo en el que estás que de los demás que no conoces, por definición, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está pasando hoy. Me imagino que uno no lee los medios rusos, me imagino que los rusos están en el mismo contexto. Por eso es tan difícil tener una posición que solo pueden tener los historiadores, los analistas serios, instituciones cada vez más escasas. Y por eso estamos en esa paradoja, si cogemos estos dos temas, ¿verdad? La guerra de Ucrania y Gaza. Es que dos temas tremendos, además, porque estamos hablando de centenares de miles de muertos, ¿eh? Y además en un mundo saturado de información, súper saturado de información, ¿eh? En un mundo de redes sociales en que cada uno de nosotros somos un medio. Entonces, pero la imposibilidad de informarte hoy, y te digo, hablo de imposibilidad, no digo que sea, no te puedes informar hoy. Globalmente puedes elegir y decir, esto no me lo creo, pero ¿qué es lo que pasó en verdad? No lo sabes. Y cada día es más difícil. Y por consiguiente, cada vez hay más gente que deja de informarse. Sencillamente no le interesa. Y eso sí que es grave, porque quien no se informa, si quieres, es víctima de la información. Si tú te desinteresas de los mecanismos de manipulación, entonces te abandonas a ser manipulado, ¿verdad? Y es lo que está pasando, ¿eh? Mira, hemos visto cosas insólitas, por ejemplo, lo que está pasando en Rumanía. Nos guste o no nos guste, un candidato que nadie esperaba, Grigorenko, llegó en cabeza de la primera vuelta y el Tribunal Supremo lo descalificó y le impidió que se presentase a la nueva elección, solo porque se dice que utilizó un medio social, TikTok. Yo digo, pero ¿qué hace todo el mundo? ¿No utiliza medios para hacer la campaña? Porque TikTok es nuevo. Bueno, nosotros decimos, mira, Kennedy utilizó la televisión y ganó. Y le ganó a Nixon, porque utilizó la televisión. Vamos a decir que en realidad Kennedy manipuló, porque sin la televisión no hubiera ganado. Probablemente sin la televisión no hubiera ganado. Este señor sin TikTok no hubiera ganado. Pero eso es así desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos, quien más paga, más es elegido. ¿Pero por qué se hace eso? Rusofobia. Porque se dice que ese candidato es prorruso, que ni siquiera lo sabemos. O sea que mira dónde llegamos. ¿Qué es entonces la libertad de expresión? ¿Qué es una elección libre? Si tú no te puedes presentar defendiendo una posición, y que además la nueva elección ha confirmado, porque ahora Grigorenko no se ha podido presentar, se ha presentado el otro que es aún más de derecha y más prorruso y ha salido primero. Entonces estamos en esta idea orwelliana, ¿verdad?, de que, o lo que decía Vargas Llosa, ¿verdad? Vargas Llosa decía que hay pueblos que votan mal, ¿no? Que votan mal. Oye, los pueblos votan, punto, o bien o mal, pero votan, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Sobre todo, claro, como votaron contra Vargas Llosa, evidentemente rompió el pasaporte, ¿no? Pobrecito. Ahora es lo mismo. Llegamos a esta situación absurda en el que el sistema de información no te permite tener una idea de lo que está pasando. Sí, en cambio, sí que permite a todo un aparato de propaganda desarrollar un discurso de justificación de lo que sea, ¿no? Ignacio, ¿qué riesgo existe de que estas guerras, lo de Ucrania, lo de Gaza, adquiera un carácter mundial? No, mira, digamos, Ucrania podría, pero como Trump no va en esa dirección... Hemos tenido que cambiar un poco el escenario, Ignacio, pero así también se... Aquí ya no estamos en el Luxemburgo, aquí estamos esto se llama los jardines del observatorio.
porque el observatorio de París está aquí detrás nuestra, y acuérdate que ese observatorio es el que definía el meridiano de París. Por aquí pasa el meridiano de París, que el meridiano de París es el que luego se llamó el meridiano de Greenwich, ¿verdad? Ahora por el imperialismo británico, pero cuando se establecieron las coordenadas, los meridianos y los paralelos, el primero que se estableció fue aquí, y este observatorio que está ahí es el que definió este meridiano, que era como el meridiano cero. Sí. O sea, estamos aquí en un punto central del planeta, Desde este... como decía una potencia colonial, porque las potencias coloniales son las que han definido las reglas, ¿no? Y han estipulado cuáles son los puntos centrales también. Sí, exacto, mientras que donde estábamos antes, el Jardín del Sur pertenece al Senado de la República, que es eran los antiguos jardines del Palacio de los Médicis, María de Médicis, que fue los Médicis cuando los Médicis vinieron aquí, en el siglo XVII, como esposa de Francisco I, que fue el gran rival de Carlos V en España. Sí. ¿Cuánta historia tiene y somos herederos de ella? Somos herederos, evidentemente, de lo bueno y de lo malo. Claro. Y veníamos hablando de la posibilidad, real o no, de que la guerra adquiriese un carácter mundial. Entonces, en Ucrania hay condiciones para que eso pueda ser una guerra mundial. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia es una potencia nuclear y porque la OTAN ha tomado posición en favor de la Ucrania de Zelensky y hasta ahora la OTAN, y en particular bajo la dirección de Estados Unidos, había hecho de la cuestión Ucrania una cuestión, digamos, de la OTAN, ¿verdad? Y aunque directamente no ha habido fuerzas de la OTAN en el frente ucranio, sí ha habido un apoyo financiero y un apoyo en términos de armas, de armamento, de municiones a las fuerzas ucranianas. Entonces, había elementos que podían conducir a una confrontación de alto nivel, incluso nuclear. El presidente Putin ya avisó varias veces que la intervención de fuerzas de la OTAN en la guerra de Ucrania sería considerado por él como un casus belli y que Rusia se reservaba el derecho de repostear o de contestar, de responder a los países que hubiesen intervenido. Por el momento no se ha hecho. Actualmente estamos hablando en mayo del 2025, se habla más bien de negociaciones de paz en este momento que van a comenzar estos días en Turquía, ¿verdad? Y podrían conducir por lo menos a un alto el fuego y quizá a un tratado de paz. ¿Por qué? Porque la posición de Estados Unidos ha cambiado con Trump. Entonces aquí no hay condiciones ahora, por el momento, no sabemos cuánto puede durar este conflicto, para que esto se transforme en una guerra mundial. Lo de Gaza tampoco. Gaza es un conflicto muy localizado. Nadie ha intervenido por el momento en esta confrontación, primero entre Hamas y Israel, y ahora entre Israel y toda la población palestina de Gaza, con por lo menos una voluntad del gobierno de extrema derecha. Es un gobierno muy extremista, gobierno de extrema derecha, racista, supremacista. Este gobierno de Israel, no estoy diciendo que Israel o que los israelíes son racistas o supremacistas, pero este gobierno es la expresión de un gobierno muy minoritario, un gobierno de extrema derecha, que sí tiene intenciones de expulsar a la población de Gaza o de aniquilarla, ¿verdad? Como parte de ella lo ha sido ya. Pero ninguna otra potencia ha intervenido.
ninguna potencia, por ejemplo, árabe, ha intervenido en ayuda de los palestinos, y digamos el frente de la resistencia, que era el Hezbollah en el Líbano, que era la Siria de Assad, han sido derrotados por Israel, y queda únicamente el apoyo de Yemen, de los hutíes en Yemen. Irán no va a intervenir en defensa de los palestinos porque está tratando de sobrevivir a la confrontación con Israel y con Estados Unidos. Entonces, no hay materia para que Gaza se transforme en una guerra mundial, por el momento. Es importante indicar por el momento, porque Trump, si de alguna manera algo sabemos de él, es que es un poco imprevisible. Exactamente, es imprevisible, sí. Y no sabemos qué nos cabe esperar en este nuevo periodo en el que posiblemente hay una reconfiguración geopolítica, ¿no? Efectivamente hay que tomar con precaución sus declaraciones, pero por el momento sus declaraciones no son belicosas. Él globalmente ha dicho que lo que quiere es terminar con estos conflictos. El de Ucrania dijo que quería terminarlo en 24 horas, tenemos que recordar. Y por otra parte, no hay en su manera de funcionar la idea de que las guerras resuelven los conflictos. Él es más bien un negociante, digamos. Como él dice, una diplomacia transaccional, a través de acuerdos en los que Estados Unidos ganaría algo. Por ejemplo, el acuerdo que ha hecho con Ucrania sobre las materias primas de Ucrania, ¿verdad? Está a favor de reducción del presupuesto de defensa. Está a favor de la reducción del número de militares. O sea, no tiene su geopolítica, no es una geopolítica militar, aunque se inspira de dos presidentes que son sus modelos, McKinley y Roosevelt, Theodore Roosevelt, que eran los primeros imperialistas americanos, militares, los que intervinieron en Cuba, en Filipinas, y los que participaron en el primer expansionismo americano al final del siglo XIX. Pero él no, su geopolítica, por ejemplo, de anexión de Canadá, se haría políticamente, o la anexión o la compra de Groenlandia, ¿verdad? O la recuperación del Canal de Panamá, que son sus tres objetivos geopolíticos concretos en términos de geografía. No lo concibe, no lo ha expresado hasta ahora en términos militares, que los vamos a conquistar militarmente. Trump tiene al lado, se ha rodeado de personajes que pertenecen a la clase dominante de las tecnológicas, ¿no? Como Elon Musk, el capitalismo digital, la inteligencia artificial, transhumanismo. Vamos a ir cerrando esta conversa con esos temas que de alguna manera han podido respirarse a lo largo de nuestra conversación, pero no los hemos tocado. Sí. Bueno, esencialmente se apoya en Elon Musk, que es su gran amigo. Los demás se han sumado al candidato vencedor, más bien se han arrimado a la victoria, ¿verdad? Hablamos de Zuckerberg, por ejemplo, de Jeff Bezos, ¿verdad? Es decir, no son trumpistas de la vieja guardia. Musk es porque es también su ideología, ¿verdad? Una ideología muy de derecha, está de acuerdo con esta posición de Trump. Le ha ido muy mal y de hecho en el momento en que hablamos Elon Musk está saliéndose de la administración, ¿verdad? Le ha ido muy mal con sus negocios y esta tesis del transhumanismo es típicamente una tesis de Elon Musk. Es la idea de que finalmente el ser humano se puede también rediseñar, Estamos en un universo en el que todo se ha vuelto tan complejo que necesitamos ahora tener una inteligencia muy superior. Biológicamente esa inteligencia superior está limitada por el funcionamiento de nuestro cerebro, que nunca tendrá las capacidades
de una computadora cuántica, por ejemplo, ¿eh? Y la inteligencia artificial ya ha demostrado que es más inteligente que nosotros, porque en las dos grandes competiciones de inteligencia, por ejemplo en el juego de ajedrez y sobre todo en el juego de Go, las computadoras han derrotado a los seres humanos. Entonces ya piensan mejor, más que nosotros, más rápidamente. Entonces la idea es que pasemos a esta transhumanidad en la medida en que podamos injertarnos un segundo cerebro en forma de una chip, ¿verdad? Que podría integrarse a nuestro cerebro como un cerebro artificial en el que yo voy a recurrir para acelerar la capacidad de cálculo, la capacidad de pensamiento. Este es el transhumanismo. Esta es la idea que tiene el entorno de Trump, que se puede ahora ir hacia una capacidad humana. La única manera de que los humanos no se vean sobrepasados por las máquinas es que seamos también nosotros una especie de seres biónicos. Biónicos en el sentido de que somos máquina y humano, ¿verdad? Ese es el porvenir de la humanidad según ellos, ¿eh? Y esa es la humanidad superior. Esta es la idea de Trump y de su entorno, de su entorno político, MAGA, la idea de MAGA. Porque Trump no se debe ver solo como el líder de los republicanos. Los republicanos, en realidad, el núcleo duro de los republicanos es MAGA. Y MAGA ya es todo el republicanismo activo, si quieres. Hoy el Partido Republicano podría traicionar a Trump o salirse de Trump, pero el movimiento MAGA ya es un movimiento que va mucho más allá del Partido Republicano. Por eso él piensa en un tercer mandato, porque muchas cosas serían posibles. El tercer mandato podría ser, respetando la letra de la Constitución, que dice que él no se puede presentar, pero se presentaría su vicepresidente, Vance, y él iría de vicepresidente. Y una vez elegido, Vance dimite y él vuelve a ser presidente. Aunque parece que la Constitución tampoco lo permite, ¿eh? Pero bueno, esta es la idea. Y por consiguiente la idea de Trump no es solo 4 años, es un poco una América de larga duración. Lo que indica bien que los cambios que estamos observando no son cambios circunstanciales, sino son cambios estructurales. El mundo entra en un cambio estructural, ¿sí? No es la duración de un mandato. Y de manera muy metafórica, en el trabajo que estamos realizando, preguntamos cuáles son las otras pandemias que asolan a la humanidad. Bueno, la principal es el cambio climático. Sí, el principal peligro que corre el mundo es el cambio climático. El recalentamiento global va a producir tal tipo de transformaciones en la ecología y en la relación con la naturaleza que decíamos antes que la propia COVID ya fue una manifestación de esta agresión contra la naturaleza que realiza el ser humano en esta época. Otra pandemia que hay es las migraciones. Hay que darse cuenta de que jamás en la historia ha habido migraciones de esta dimensión, que hay decenas de millones de personas que no viven en su país, que han tenido que salir de su país por razones climáticas, por razones políticas, por razones económicas, por razones de persecución, etc. Otra pandemia es la invasión de la tecnología. Todos estamos rodeados de tecnología, teléfonos, etc., y no sabemos de qué se trata. No sabemos el uso de esa tecnología generalizada, lo que está haciendo de nosotros, ¿verdad? No sabemos exactamente utilizarlos tampoco en su capacidad real, lo utilizamos muy poquito, pero esa invasión de lo tecnológico mediante la computadora, el teléfono, los relojes digitales, toda esta
invasión tecnológica es otra COVID, que controlamos muy mal y que nos transforma. Las redes sociales, evidentemente, que nos transforman completamente. Y la llegada ahora de la inteligencia artificial, que hace que el mundo entero va a estar transformado. Sabemos que en algún momento más volveremos a entrevistarte, pero cerramos preguntando siempre, del mismo modo que empezamos, quién es la persona que entrevistamos, qué es para Ignacio Ramonet la dignidad. Bueno, la dignidad es un poco, yo diría, estar a la altura de las ideas que tiene uno, ¿verdad? Si trato de defender cierto número de ideas, pues debo tratar de estar a esa altura. La dignidad también es respetarme tanto como yo quisiera que me respetaran y respetar a los demás como quisiera que me respetaran, ¿verdad? La dignidad es tener una concepción del mundo, tener una concepción de un mundo con más justicia, con menos desigualdades, un mundo en el que nadie tenga que humillarse, porque un poco yo veo la dignidad como lo contrario de la humillación, ¿verdad? Y la humillación es la explotación, la marginalización, la discriminación, el racismo. La dignidad es eso, es poder vivir siendo lo que soy con el respeto de los demás.